Hola a todos, Am, bienvenidos a la clase en línea, ahora en línea por el resto del semestre. Espero que todos se encuentren muy bien. Déjenme empezar con una reflexión sobre justamente pues la situación en la que nos encontramos. Yo sé que esto es estamos pasando por unos momentos que en realidad nunca nos había tocado vivir en la historia reciente por lo menos, y, y las consecuencias se están viendo cada día, están cambiando cada día. Yo entiendo que muchos de ustedes han tenido que tomar decisiones difíciles, si quedarse en Albuquerque o irse a sus hogares en algún otro lugar en el mundo o en los Estados Unidos. Sé que muchos están preocupados por sus familias, y bueno, y quizá la angustia de algunos no sea tan elevada, pero es cierto que todos eh, necesitamos quedarnos en aislamiento dentro de nuestros hogares para protegernos y para proteger a las personas más vulnerables. Entonces sé que todo esto es una situación difícil y yo les agradezco por, a pesar de todo, seguir firmes en su convicción de aprender y seguir con nuestras vidas de la mejor manera posible. Les agradezco mucho y al mismo tiempo créanme que como instructor me preocupa mucho que ustedes puedan seguir accediendo a educación de calidad, y por eso mi compromiso es seguir dándoles todo lo que yo pueda de mí para que ustedes puedan eh, finalizar su semestre de la mejor manera posible, con los estándares de calidad que mejor podamos alcanzar. Entonces, bueno, dicho todo esto, ustedes ya saben que yo constantemente estaré presentándoles información por UNM Learn, entonces tienen que estar pendiente de UNM Learn. Pero antes de hacer nada de lo que ustedes vean en UNM Learn, asegúrense de que ustedes leen mis mensajes, porque yo en mis mensajes les digo claramente las instrucciones de lo que espero que hagamos todos nosotros. Entonces, fechas de entrega, trabajos, ejercicios, dónde encontrar los videos, cómo comentar los videos, todo eso ya lo he enviado en información anterior. Y además vamos a tener que ir revisando también cómo vamos a desarrollar nuestros proyectos de investigación, porque quizá los proyectos de investigación van a tener que atenuarse un poco. Pero de eso hablaremos más adelante cuando yo también pueda resolver algo. Les digo, muchachos, yo he estado pensando muchísimo en todo esto, y ustedes tienen preguntas, y esas preguntas que ustedes me hacen yo me las tomo muy en serio y tengo que pensar mucho exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a tener paciencia entre todos. Muy bien. Entonces, listo. Vamos a empezar la clase. Si escuchan perritos ladrando, es mi perrito que está por ahí. Pero bueno, vamos a empezar la clase de ahora. El video que les voy a presentar en este momento es sobre las consonantes oclusivas que nosotros ya vimos en su gran mayoría en la última clase presencial que tuvimos. Pero pues me parece buena idea volver a mostrar un poco rápidamente un resumen de lo que hicimos la clase pasada para que ustedes se actualicen y puedan entrar de nuevo en la dinámica. El siguiente video que ustedes van a ver será el video sobre las consonantes fricativas. Entonces ya veremos en su momento esa, esa serie de consonantes. Entonces, bueno, empecemos con las consonantes oclusivas. Ustedes pueden ver aquí la presentación, ahí abajo, la pueden ver. Eh, y entonces habíamos dicho que los objetivos iban a ser definir consonantes, y particularmente consonantes oclusivas, y también habíamos dicho que de ahora en adelante y para siempre, forever, jamás,
Vamos a seguir usando nuestro mapa típico en el que hablamos sobre primero sobre los mecanismos de expresión eh, y que incluyen las características fonéticas, es decir, características acústicas, aerodinámicas y articulatorias. Y también incluye los procesos de ejecución, cómo se realizan esos sonidos en el habla cotidiana. Y además hablamos un poco de los esquemas que se obtienen a partir de esas realizaciones. Y por otro lado, vamos a mirar también los tipos de significado y entonces en su orden observaremos el significado conceptual, el significado social y el significado estructural. Todo esto ya lo vimos en clase, entonces yo voy a pasar rápidamente por todo esto. Recuerden entonces que la definición que dimos de consonante es una constricción de los articuladores. Es una obstrucción del aire en diferentes partes del tracto vocal y nosotros hacemos diferentes modificaciones de la salida del aire en la medida en que vamos obstruyendo el aire en diferentes grados y modos. Y suelen entonces las sílabas también servir como bordes silábicos. Ya habíamos dicho también cuando vimos las vocales que las vocales sirven como núcleos silábicos. Las consonantes en general sirven como bordes silábicos. Entonces, bueno, listo. Este es nuestro cuadro de las consonantes que habíamos visto ya hace mucho tiempo y entonces dentro de esas consonantes empezamos a hablar de las oclusivas que dijimos que tiene que ver con la idea de cerrar por completo algo y en ese sentido de las tres opciones que vemos aquí vemos apertura completa, apertura más o menos ni muy abierta ni muy cerrada y esta es cierre total. Entonces, también dijimos que las oclusivas del español eran básicamente 6, pb, que son las bilabiales, tt, las alveolares, y kg, que son las velares. Y también dijimos que vienen en parejas, ¿no? Vienen la sorda y la sonora de cada uno de estos puntos de articulación. Entonces, empecemos con los mecanismos de expresión. Rápidamente recordemos qué fue lo que dijimos sobre los mecanismos de expresión. De los mecanismos de expresión vimos primero los fonéticos que tienen que ver, hicimos nuestro ejercicio de cómo fluye el aire, qué le ocurre a nuestros articuladores y cómo suena. Y en particular sobre los aspectos aerodinámicos lo que vimos es que ocurre en tres fases. La primera fase es la fase del cierre en el que el flujo del aire se detiene por completo. En la segunda fase es la explosión en la que el aire, después de estar comprimido en el tracto supraglotal, aquí en la cavidad oral, después de que estar ahí comprimido sale como una explosión abrupta. Y por último está el periodo de aspiración, que es cuando continúa saliendo un poco el aire, pero ya es simplemente el residuo de lo que había quedado al final y por lo tanto es un aire que sale con muy poca intensidad. Y entonces hicimos el ejercicio de la diferencia entre P y B para determinar la diferencia entre estos dos tipos de flujo de aire. También hablamos sobre los aspectos articulatorios y vimos que también habían las tres fases, pero un poco diferentes en este caso porque la fase articulatoria de cierre es cuando los articuladores están completamente juntos. La disolución es el momento en que los articuladores se despegan, ¿sí? Y ahí es cuando permite el paso del aire. Y también tenemos un momento de voz en el que puede o no haber voz dependiendo de si la consonante es sorda o sonora. Bueno, ¿qué más? De los mecanismos, de los aspectos acústicos, vimos que durante el periodo de cierre la producción del sonido es básicamente cercana a cero, no hay casi energía. También vimos que en el momento de la explosión el sonido sale de manera abrupta, de manera también muy intensa
y las frecuencias se distribuyen a lo largo del espectrograma. Yo les hablé un poco de esa estructura que tienen, así como la P, que parece como una pirámide hacia arriba, la Q, que parece como una pirámide hacia abajo, y la T, que tiene que parece como un diamante, lo más ancho en la mitad de las frecuencias y lo más delgado en las partes altas y bajas de las frecuencias. Que aquí también de hecho lo pueden ver un poco con esta barra de disolución aquí. Muy bien. Y por último vimos que en cuanto a la aspiración el sonido es como de hiss, y ustedes pueden ver aquí es una pequeña porción en esta consonante en particular, es muy pequeñita, pero ese es el periodo de aspiración, y eso es a lo que nosotros le llamamos lo que suena como una especie de hiss. ¿Listo? Ahorita en el siguiente video, cuando hablemos de las fricativas, vamos a hablar un poco más de esto. Pero bueno, ok. Y también dijimos que hay un periodo que se llama la transición de los formantes. Y la transición de los formantes ocurre tanto antes del cierre como después de la aspiración. Y lo que vimos, y de la transición de los formantes hablamos en un minuto, pero hablemos un poco antes sobre ese periodo de aspiración que yo les había dicho que no se puede confundir la aspiración con el VOT. Les había dicho que el VOT es una cosa que se conoce como Voice Onset Timing, y que básicamente significa que es el tiempo que tarda en empezar la voz desde el momento de la explosión. Entonces, si este es el momento de la explosión y la voz empieza inmediatamente, entonces eso quiere decir que el VOT es inmediato. Pero si se demora mucho más, quiere decir que el VOT es muchísimo más largo. Y si se demora incluso, y si la voz aparece antes de la explosión, a eso se le conoce como VOT positivo. Bueno, he aquí lo que habíamos hablado sobre la transición de los formantes. Esta imagen que yo les había mostrado en su momento es la transición de los primeros formantes, formante 1 y formante 2. Y habíamos dicho que en todos los casos de oclusivas, el primer formante siempre transiciona subiendo. Como lo pueden ver en todos estos casos, el primer formante siempre transiciona subiendo. Pero de ahí en adelante las cosas empiezan a cambiar un poco. En las oclusivas bilabiales, el segundo formante siempre sube también, siempre transiciona subiendo. Pero en las oclusivas alveolares y en las velares es un poco diferente. En las velares, el segundo formante siempre baja, y en las alveolares, dependiendo, a veces sube si son vocales cerradas como I y E, pero si son vocales abiertas o posteriores como A, O y U, el segundo formante baja. En esta otra imagen vemos la transición de los formantes del segundo y tercer formante, y lo que más me interesa de esta imagen, yo les había dicho, es una cosa que ocurre aquí con las consonantes velares, y es que el segundo formante sube, pero el tercer formante baja, y esto ocurre siempre. Entonces lo que ustedes pueden ver aquí en esta confluencia de los formantes es una cosa que se llama el pellizco velar, y eso es un buen indicio de cuando ustedes estén haciendo análisis fonético, en caso de que ustedes no sepan si la consonante es alveolar, velar o bilabial. Si ustedes ven el pellizco velar entre el segundo y tercer formante, ahí ustedes saben que eso es una velar. Pero bueno, y si ven que el tercer formante baja, es absolutamente, digamos, ya les digo, las bilabiales, todos los formantes primer, segundo y tercero siempre se mueven en la misma dirección. Entonces, ok, listo. Esta es la parte chévere. Bueno, déjenme decirle algo que se me había olvidado comentarles al principio del video. Vamos a intentar que por cada uno de los videos que veamos sobre las consonantes, vamos a hacer un ejercicio
en el que ustedes ponen a pruebas y en aplicación sus conocimientos. Y ya saben que eso es una buena idea, porque no solamente los prepara para hacer realmente, para usar sus propias manos y hacer análisis acústico científico, pues, sino que además los prepara también para cuando tengan que hacer el examen. Um, entonces, listo. Entonces, este es el ejercicio que van a tener que hacer, que ya van a encontrar en UNM Learn. Lo que tienen que hacer es que en PRAT van a identificar todas las realizaciones oclusivas según los parámetros fonéticos que acabamos de discutir, y para ello tienen que completar esta tabla. Entonces, esto es un ejercicio parecido al que hicimos con las vocales. Ustedes ya ven aquí las muestras en las que ustedes tienen que analizar. Y lo que tienen que hacer es decirme aquí cuál es la duración del cierre, cuál es la duración de la explosión, cuál es la duración de la aspiración, y me tienen que decir qué tanta proporción de voz encuentran. Entonces, vamos a suponer que la consonante que ustedes están analizando tiene voz a lo largo de toda la consonante. Eso quiere decir que tiene 100% de voz. Pero si la consonante que están analizando no tiene voz en absoluto, eso quiere decir que tiene 0% de voz. Esos son fáciles. Pero ustedes se van a dar cuenta que hay ocasiones en las que la voz se continúa desde el principio de la consonante, ya se empieza a ver voz que luego se atenúa, o pueden ver BOT positivo, que es que la voz empieza a empezar desde al final. En esos casos, en cualquiera de los dos casos, ustedes van a ver que, a ver, voy a usar el borde del video aquí para... Si ustedes desde el inicio de la consonante hasta la mitad ven voz, eso quiere decir que hay 50% de voz. Si ven desde el inicio hasta más o menos un cuarto, eso quiere decir que hay 25% de voz, etc. Este valor en realidad se puede sacar de manera mucho más precisa, pero lo que yo espero de ustedes es una estimación a ojímetro. Ustedes ven en el espectrograma, y si ven algo de voz, entonces ahí sacan sus propias conclusiones y lo escriben en esa tabla. Y listo. Eso lo van a tener que hacer en el ejercicio que está ahorita en UNM Learn. So, ustedes van a donde dice ejercicios sobre oclusivas, descargan el documento, siguen las instrucciones, completan la tabla y luego suben ese mismo documento ahí en el enlace de donde lo bajaron. Ahí están todas las instrucciones. Recuerden también que si necesitan configurar PRAT, pueden usar las configuraciones que ya usamos desde el principio de la clase cuando hablamos sobre las vocales. Pero también van a ver que habrá ocasiones en las que tienen que hacer configuraciones un poco diferentes. Entonces, en esos casos, si tienen que hacer configuraciones diferentes, yo les voy a dar la información de cómo hacer tales configuraciones. ¿Listo? Ese será el caso para las fricativas, por ejemplo, en el próximo video. Pero en este caso pueden usar las mismas configuraciones que hemos usado para las vocales. Bueno, ok, sigamos rápido. Esto quizá no hace falta que lo hablemos. De esto sí no hemos hablado mucho, y es que ustedes se van a dar cuenta después de hacer el ejercicio que las oclusivas tienen diferentes tipos de maneras de realización, pero que todas ellas pertenecen al mismo esquema. Entonces, lo que ustedes se van a dar cuenta es que hay realizaciones de las oclusivas sonoras como B, D y G. Escuchen bien y mírenme qué bonito que tenemos video para poder hacer estas cosas. B, D y G, que son realizaciones oclusivas, también se pueden realizar de diferentes maneras. Entonces, ahora, bueno, antes de explicarles esto, miren, este tipo de representación es un tipo de representación que se llaman reglas de realización. Personalmente no me gusta mucho este tipo de representación, pero es bastante común, y así es como una buena parte de la lingüística entiende la fonología. Yo les voy a explicar esto, pero no quiero que crean que esto es sencillamente como una especie de fórmula, ¿sí? Porque es la manera en cómo se ha entendido en la fonología desde hace muchísimo tiempo. La manera en cómo quiero que lo entiendan es que, como nosotros ya hemos hablado muchas veces de cómo emergen esquemas a partir de elementos de la realidad, entonces lo que quiero que lo entiendan aquí es que estos que están en corchetes cuadrados son realizaciones reales de gente, de producciones físicas que gente ha hecho, ¿sí? Y lo que aparece en los slashes
son pues los esquemas que emergen de esas realizaciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay realizaciones como, como que ocurren únicamente en contextos en que entre dos vocales. Esto es una vocal, en este contexto aparece y luego esta otra vocal. Por ejemplo, en la palabra cada, la d en cada no se realiza como d, sino como d, ¿sí? Casi como un cuasi cierre. Es que no se cierra completamente la boca, sino que se cierra un poquito, no más. Y entonces dice cada. Y esta sería esta representación, que es el símbolo de la fricativa alveolar sonora con un diacrítico que significa que esa fricativa se hace un poco más abierta. De la misma manera, de la misma manera, eh, eh, a ver, déjenme un momento para pensar un ejemplo. Cabe, por ejemplo, la palabra cabe, el sonido b de la mitad se realiza ¿sí? Cabe, cabe. Los labios no se juntan, no se cierran, así, cabe, ¿sí? Entonces, una realización también de este tipo que se transcribe como si fuera una fricativa bilabial sonora, pero con este diacrítico que la convierte en una aproximante bilabial. ¿Sí? Esta es entonces una aproximante bilabial y esta es una aproximante alveolar. Y lo mismo, esta es una aproximante velar. ¿Sí? Y entonces se representa con una fricativa g y luego con el diacrítico que la hace un poco más abierta. Y entonces un ejemplo podría ser vagar, el ejemplo de vagar, g en la mitad, vagar, se realizaría de esta manera. O agua, por ejemplo, g en agua es así también, agua. ¿Listo? Bueno, ok. También se pueden hacer realizaciones de estas fricativas, ya no aproximantes. Fíjense que son los mismos símbolos de fricativas, pero ya no aparece el diacrítico que las hace más bajas. Entonces, estas son realizaciones fricativas y suelen ocurrir cuando hay una consonante inmediatamente detrás, y eso también suele ocurrir cuando hay un corte silábico. Recuerden que el punto significa corte silábico. Y entonces, pensemos en un ejemplo. No se me ocurre ningún ejemplo en este momento. Árbol, por ejemplo, exacto. La palabra árbol suele realizarse no como una el sonido b de árbol. Suele realizarse no como árbol, o no oclusiva, sino como árbol, como una fricativa bilabial sonora. Árbol. Fíjense que inmediatamente de ese sonido aparece una consonante que en este caso es la consonante r. Árbol. Vol. Bueno, listo. Pero en todo otro contexto que no sea ni el intervocálico o el de precedido por consonante en corte silábico, en todo otro contexto sí se suele realizar como oclusiva. Pero bueno, ok, entonces, wow, esto fue un montón de información. Esto tiene que ver justamente con cómo de las ejecuciones específicas emergen los esquemas. Y que y ya casi se me olvidó hablar de las consonantes oclusivas sordas. Estas reglas de realización son para las sonoras. Ahora miren para las sordas. En contexto intervocálico, las oclusivas sordas se suelen realizar como oclusivas sonoras o como oclusivas sordas sonorizadas. Este diacrítico que aparece aquí abajo significa sonorizada. Y es lo que le ocurre, lo que yo les había dicho que le ocurre al español chocuano, con esto de que dicen como un poquito. Un poquito. Son realizaciones sonoras o sonorizadas de oclusivas sordas. También cuando las oclusivas sordas ocurren a final, miren, esto significa final de palabra, cuando aparece con un ¿cómo se llama esto? Un hashtag al final. Hashtag es como un símbolo del internet.
esta cosa, como le llaman ustedes, cuando aparece con este símbolo acá, eso significa que es final de palabra. Y entonces, o final de proferencia, para ser más claramente, al final de cada producción de una palabra. Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen la palabra, a ver, mm, yo necesito tener mis ejemplos preparados porque se me olvidan. Necesito escribirlos aquí en una hojita para decirles, pero bueno. eh, eh, miremos el ejemplo anterior, que sí tengo ejemplos muy claramente ahorita en la memoria. Lo que ocurre es que cuando hay, no a final de proferencia, sino esta vez inmediatamente antes de una nueva sílaba que inicia con consonante, cuando ese contexto ocurre, esa oclusiva sorda no se disuelve, la explosión no ocurre. Este símbolo que aparece aquí, que justo arriba de la consonante, significa disolución inaudible, y lo que significa es que la explosión no es intensa, se disuelve y no se puede percibir fácilmente. Y entonces eso ocurre en secuencias como cuando ustedes dicen actitud, esa la primera en actitud, cuando ustedes pronuncian esa palabra seguido, esa k no tiene explosión. Normalmente se realiza algo así como actitud, actitud, se cierra y luego inmediatamente después de hacer el cierre en el velo, no se disuelve y se hace un cierre en la t, actitud, y es en t donde se disuelve. Entonces eso es lo que ocurre con este tipo de realizaciones. Y en todo otro contexto se realiza pues como una oclusiva sorda típica, ya como la hemos explicado. Entonces, ¡wow! Eso es un montón de información. ¿Qué tal? Momentito de descanso. Sí. Bueno, listo. Dejemos hasta ahí esa parte. Entonces ven aquí el resumen básicamente de lo que les estaba diciendo. Ustedes ven las realizaciones aproximante y fricativa de la oclusiva bilabial sonora, realización aproximante y fricativa de la oclusiva alveolar sonora y realización aproximante y fricativa de la consonante velar sonora. Y también pueden ver realizaciones de las oclusivas sordas como sonorizadas en este caso. Bueno, ya. Qué locura esto, ¿no, parce? Bueno, ya, sigamos. Esto no. De los tipos de significados sí que alcanzamos a hablar, entonces también voy a pasar por esto rápidamente. Habíamos dicho que de los tipos de significado, por lo menos del significado conceptual, habíamos dicho que las oclusivas sordas suelen representar información como explosiones o golpes o cambios repentinos, y entonces habíamos dicho cosas como explosiones, como no sé, y estábamos en la cocina y de repente la olla de presión hizo ¡pum! Y se explotó, y dice ¡pum! Lo hacemos con oclusiva bilabial sorda, ¡pum! Implica una explosión. Golpes también, cuando decimos algo como es que iba caminando y de repente ¡pum! Me pegué en la rodilla, ¿no? Bueno, eso también se hizo con una oclusiva bilabial sorda. No necesariamente tiene que ser bilabial, puede ser también con la alveolar, podemos decir y me pegó ¡tum! O me pegó ¡pum! Sí, cualquiera de las dos. Lo que sí no aparece constantemente es kun, ¿no? Interesante. Bueno, hay cosas por observar. También nos sirve para hablar sobre cambios repentinos, como cuando uno dice algo así como yo iba caminando por la calle y de repente ¡pum! Me encontré a mi amigo, ¿sí? ¡Pum! Es un cambio repentino, ¿sí? De repente aparece algo o alguien, y fíjense que no necesariamente es ni una explosión ni un golpe. Pero bueno. ¿Qué más? Habíamos dicho que las oclusivas sonoras suelen también darnos alguna sensación de tamaño grande.
y redondo y como el flujo de agua, ¿no? Entonces habíamos dicho cosas como burbujas grandes, que no es lo mismo que burbujas pequeñas, para lo cual normalmente lo representaríamos con otro tipo de sonido del que vamos a hablar en el próximo video. Um, y, y ¿qué se me está olvidando? Bueno, les había pedido también el favor que si pueden encontrar ejemplos de significado conceptual con oclusivas velares o con oclusivas sordas o sonoras, no importa, de cualquier tipo, les agradecería mucho si me los hacen saber. Entonces, ok, eso es significado conceptual. Del significado social hablamos de estas opciones por ejemplo, de la sonorización de las oclusivas sonoras en español chocuano, o de un proceso muy similar que está ocurriendo en el andaluz, que es también la sonorización de las oclusivas sordas, y que en últimas terminan solapándose las oclusivas sordas y las oclusivas sonoras y parece que fueran básicamente lo mismo. Pero la gran diferencia es que las oclusivas sordas, a pesar de que están sonorizadas, suelen durar mucho más que las oclusivas sonoras. Eso es cierto para la gran mayoría de las oclusivas, excepto que k y g, esas sí se mantienen un poco indistinguibles, y eso es lo que yo les decía del trabajo de mi compañero Fernando Melero, que se me había olvidado el apellido, Fernando Melero, que está trabajando en la Universidad de Indiana en este momento con su disertación, que es justamente eso, y él es el que está tratando de resolver qué es lo que está pasando con estas oclusivas. Entonces estos dos casos ocurren en dos variedades diferentes del español, y ustedes probablemente pueden reconocer realizaciones de oclusivas diferentes en otras variedades del español que ustedes conozcan. Y también vimos esta realización del español bogotano de la clase trabajadora, en el que el BOT es bastante alto, y entonces la gente dice cosas como páseme el producto, ¿sí? Donde la P y la K y la T tienen unos momentos de aspiración altísimos antes de que empiece la voz. Entonces, bueno, listo, eso es. Entonces dijimos que estos dos primeros casos, el del chocuano y el andaluz, son casos de variación social de tipo dialectal, porque son regiones diferentes de cómo hablan, mientras que el último caso, que es el del bogotano de clase trabajadora, es un tipo de variación de tipo diastrática, porque habla de cómo hablan diferentes clases socioeconómicas. En este caso, la clase socioeconómica de trabajadores de clase baja. Bueno, listo. Y del significado estructural, que es lo último que nos hace falta hablar ahorita, yo sí también les había comentado de que cuando hablamos de significado estructural, por lo menos para estos casos, hablamos de la posición silábica en la que ocurren estas consonantes, y entonces vimos que las oclusivas suelen ocurrir como elemento único del inicio de una sílaba, como por ejemplo pa en papa, bueno, estas dos son iguales, ka en casa, d en cada, t en taxi, por ejemplo. Bueno, ya, ese tipo. Pero también vimos que al inicio de una sílaba pueden ocurrir como primer elemento silábico antes de una consonante líquida. De las consonantes líquidas vamos a hablar en un par de semanas, pero ya les adelanté yo que las consonantes líquidas son básicamente L y R. Y entonces en este caso ustedes ven el ejemplo de la palabra plano, donde P aparece antes del L, pero nunca puede ocurrir al revés. El P en español no es una secuencia consonántica que se encuentra en ningún lado, ¿sí? Entonces, bueno, eso para el inicio de la sílaba. Y para el final de la sílaba, lo que ustedes ven es que las consonantes suelen ocurrir como elemento único de final de sílaba. No hay secuencias vocálicas de final de sílaba que incluyan oclusivas, por lo menos, bueno, en español. Entonces, bueno, eso es. Eso es todo, I think. Bueno, ya, dejemos hasta ahí. Caray. Bueno, listo. Entonces, eso es básicamente todo lo que les quería resumir sobre la
clase sobre consonantes oclusivas. Por favor, revisen en UNM Learn que ya está disponible el ejercicio para las oclusivas. Háganlo y lo entreguen. La fecha límite que diga ahí en UNM Learn es la que tienen que usar. Que básicamente, si mal no recuerdo, aunque revisen ahí porque no quiero darles información incorrecta, pero si mal no recuerdo es el domingo a las 11:59 de la noche. O sea, tienen varios días para hacerlo, pero este ejercicio en realidad lo pueden hacer en 30 minutos, ya lo hacen y listo. Entonces, y tienen mucho tiempo porque están en la casa y están aburridos. Entonces, si están aburridos, ¿qué hago cuando estoy aburrido? Pues hago ejercicios de fonética. ¡Boom! Ya. Bueno, listo. Y listo. Y entonces hasta aquí está la clase sobre oclusivas. Y en el siguiente video nos vemos para ver las fricativas. ¿De acuerdo? Entonces, ok, chicos, espero que estén aprendiendo mucho y que a estos videos les sirvan. Y cualquier cosa, si están necesitando ayuda o lo que sea, ya saben, acuérdense, yo estoy aquí para ayudarles. Entonces, bueno, no es más. Cuídense mucho, los quiero mucho. Aquí estoy para ayudarles y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.